Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Charlando en el Forestal. En esta oportunidad, como pueden apreciar, hemos cambiado todo porque tenemos a un invitado de honor, de lejos, allende el océano, ni siquiera allende los Andes, como decimos normalmente cuando nos ha tocado algún argentino. En esta oportunidad estamos con el historiador español Mario Amorós para hablar de Allende. ¿Vamos a hablar de Allende o vamos a hablar del libro? De lo que ustedes quieran. Me acompaña, por supuesto, la excelentísima periodista, escritora, poeta, buena persona, que es lo mejor. Lo más importante en la vida. Lilian Flores Guerra, que va a hacer algunas preguntas cabezonas, porque ella es la que piensa. Ustedes saben que yo soy un conversador nato, pero ella piensa. Entonces vamos a estar entre los dos tratando de estrujar los pocos minutos que le quedan en su agenda de papal a esta altura del pobre Mario. Mario, bienvenido nuevamente a Teleo Forestal. Sabes que es tu casa, que eres bienvenido. Estamos muy felices. Y con la guagua también. ¿Qué cambios tiene con respecto al anterior? Bueno, yo diría varios. Es un libro reescrito completamente. El anterior tenía 20 capítulos, 19, este tiene 10. Yo creo que está reescrito. Este libro yo lo terminé de escribir el 26 de abril de 2013, porque ese día me fui a Córdoba en tren. Ese día se lo mandé a la editora, a Marilén Gu, entonces directora de Ediciones B. Y bueno, han pasado 10 años. Yo creo que he aprendido a escribir biografías en esos 10 años, porque he escrito varias y eso evidentemente yo creo que, espero que los lectores que conocen ambos libros lo valoren, ¿no? Ese oficio. Después he incorporado los libros más importantes que se han publicado sobre el tema hasta principios de este año, hasta como marzo de este año, es decir, hay una incorporación de bibliografía importante. También hay documentación de los archivos que he ido utilizando estos años para el Neruda, para el Pinochet, para el libro Entre la araña y la flecha, que también están, por ejemplo, está algo que no estaba, y es el archivo de Patricio Ewing para todo lo que tiene que ver con la democracia cristiana. También está una visión diferente, o no diferente, más completa del papel de Pinochet, porque como escribí la biografía de Pinochet después, pues aquí he podido contar su rol mejor que hace 10 años. En definitiva, bueno, es un libro que tiene la base del trabajo de hace 10 años, pero es un libro, yo diría, mejor escrito, más sintético, es decir, el otro tenía 35 documentos que nunca se habían publicado de Salvador Allende en un libro, discursos, cartas, eso lo hemos quitado por razones de espacio, porque claro, sale un libro de 700 páginas, ¿no? Y también, tal y como está el tema del papel y todas esas cosas, pues te dicen siempre, claro, tú haces un libro de 700 páginas, va a costar 35 lucas y la gente no lo va a poder comprar. Entonces hay que combinar todas esas exigencias y bueno, yo creo que el resultado es positivo, ¿no? Es decir, tampoco he tenido mucho tiempo para dedicarle al libro, es decir, porque como sabéis lancé el de Víctor Jara hace poco y ese sí es un libro completamente nuevo que me exige un gran esfuerzo, es decir, con el tiempo del que yo he dispuesto y la confianza de la editorial ha salido este libro, ¿no? Que tiene esas cosas que te cuento, es mucho más sintético, por ejemplo la edición española que sale con otra editorial muy buena, Capitán Swing, son 400 páginas, aquí salen 550 porque Penguin tiene el detalle para los lectores de hacer esta diagramación súper amable para la vista, ¿no? Es una diagramación muy limpia, muy espaciosa, que realmente salen 550 páginas, pero las páginas pues son, en fin, muy generosas para la vista y para el lector, ¿no? Se nota que ellos pensaron que nosotros, los lectores, ya somos... Yo creo que sí, yo creo que o somos ciegos o somos viejos. Pues. Sí, no, y que bueno, tú dices, es un libro voluminoso, pero cuando lo abres, pues se ve evidentemente... Sí, claro. De rápida lectura. Hay otros libros que la letra es súper chica y pegada y tal, ¿no? Bueno, que y los eso, márgenes chiquitos. Los márgenes, claro. Entonces, bueno, yo creo que es una grabación muy buena. El libro sale una dimensión apropiada, 500 páginas de texto y luego el apéndice de bibliografía, bueno, para un personaje como Allende... Se queda corto. Podríamos haber escrito 2000 páginas. fácilmente. Dile. Sí, me quiero colgar de un par de cosas que mencionaste recién sobre este personaje Pinochet. Como comentaste que se había incorporado información nueva que está en el otro libro,
A mí algo que me da muchas vueltas cuando leemos todo lo que se ha escrito sobre este periodo, ¿por qué, y esto lo conviene a los dos a referirse al tema, por qué había tan poca desconfianza hacia un personaje como Pinochet? Pues mira, eso lo respondo mejor en el libro que hace 10 años, ¿no? Espero que evidentemente después hacer la biografía de Pinochet. Pinochet, el día de que Allende gana las elecciones, está de jefe de la división de ejército en Iquique. Allí le corresponde, como a las Fuerzas Armadas, como pasa en Chile, ese día de elecciones se hacen cargo del país, ¿no? Están en los colegios, entiendo yo, en los centros de votación. Gana la UP y al día siguiente Pinochet recibe a los dirigentes locales de Iquique de la UP, casi todos comunistas, que van a felicitarle por el comportamiento de la La cosa está de los chilenos que os encanta protocolar, ¿no? Ahora que ha dicho que es un gran honor tenerme aquí, ¿no? Bueno, esas cosas que ustedes hacen también, ¿no? Pues van a saludar a Pinochet. Ese año, Prats mata a Snyder, Prats jefe de ejército, Prats se trae a Pinochet, lo nombra jefe de la guarnición de Santiago, finales del año 70. Por eso hay fotos de Pinochet a caballo con Allende, porque él es el jefe de la guarnición que escolta al presidente de la República el 21 de mayo. Y después hay fotos en la parada militar. En ese año 71 pasan dos cosas sobre todo, que tienen que ver con Pinochet y lo que pasa en UP. Junio, asesinato de Pérez Zújovic, estado de emergencia de la provincia de Santiago, jefe de la guarnición Pinochet asume el mando y él además interviene en la localización de los asesinos de Pérez Zújovic. Dos, marcha de las cacerolas, muy impresionante porque Pinochet se querella, presenta una querella contra el diario Tribuna del Partido Nacional. Y hay una portada del diario Puro Chile, afín al Partido Comunista, que titula "No habrá golpe de Estado en Chile", afirmó el general Pinochet. Esa portada la pueden ver, yo la cito, la pueden ver en la Biblioteca Nacional, ¿no? Y además sale aquel personaje, el Normandito, ¿os acordáis del Normandito que dice bien, lo dijo usted, mi general Pinochet, no habrá golpe de Estado? Bueno, el Normandito de lógica. Bueno, y después, año 72, Prats nombra a Pinochet jefe del Estado Mayor General del Ejército, número 2 de la institución. Y ese año 72, Prats, cuando es nombrado ministro del Interior en noviembre, y después en 73 viaja a Europa en mayo y después asume el Ministerio de Defensa en agosto, en esos tres periodos Pinochet le subroga al frente del ejército. Es decir, Pinochet, cuando el presidente le nombra comandante en jefe el 23 de agosto del año 73, ha cumplido sus obligaciones de manera impecable. Ese es el arte de la traición. Una puñalada te la pegan por la espalda cuando tú no te lo esperas, ¿no? Y Pinochet, y eso yo creo que lo conté bien en la biografía, es decir, él calculó hasta el último momento. Arellano lo buscaba el 7-8 de septiembre por Santiago. Había un matrimonio de médicos ese fin de semana, iban a ir todos los médicos. Pinochet no fue. Él estaba buscándolo para decirle lo siguiente, de manera esquemática: o usted, mi general, se compromete, o busquemos un acuerdo. Es decir, usted se puede hacer al margen, seguramente esto ya lo estoy inventando yo, ¿no? Pero seguramente no le vamos a hacer nada, pero va a haber otro mando al frente del ejército y usted se va a quedar fuera de la película, fuera de foco, ¿no? Por eso Pinochet, esa famosa tarde del 9 de septiembre, finalmente da el paso. Ahora bien, cuando uno mira su hoja de vida, encuentra que todos sus superiores durante 4 décadas en el ejército dijeron, entre sus cualidades, una puntualidad germánica militar impecable. La mañana del golpe llega 20 minutos tarde a la central de telecomunicaciones del ejército en Peñalolén, y allí está el general Bonilla esperándole nerviosísimo, porque habían acordado que si Pinochet no llegaba, por lo que fuera, Bonilla se pondría al mando del ejército. O sea, el tipo espera casi hasta las 8 de la mañana a ver cómo arranca la cosa en Valparaíso, cómo arranca la cosa en Santiago, porque, y esto ya a mí no me gusta nada y siempre lo digo, pero estamos en familia, entremos en el terreno de especulación. Imagínate que esto ya es casi novela, ¿no? Esto lo hace muy bien Carlos Tormes, ¿no? Carlos, apelo a nuestra amistad, bueno, este tipo se hubiera podido dar vuelta. Sí, claro. O sea, a que todos no lo imaginamos, viendo al lado del presidente Allende, aquí está, seguro nos lo imaginamos, ¿no? Bueno, el tipo, siguiendo con la fabulación y volviendo al terreno de la realidad, esa mañana esperó hasta el último momento, aunque mandó la orden al ejército a las 5:30 de la mañana de que se tomaran las intendentes y todo eso, pero el tipo, hasta el último momento, porque hay que entender que Pinochet estaba en septiembre de 73 a 15 meses de irse a retiro por las normas del ejército. O sea, le quedaba nada, había alcanzado el máximo grado, el honor de ser comandante en jefe, un gran honor para un militar, evidentemente, ¿no?
y se jugaba esos 40 años de carrera militar esforzada, de regimiento en regimiento, desmontando la casa con la señora Lucía, con los hijos, para el norte, para el sur, para tal. Algo muy... y entonces el salario de los militares parece que no era excesivamente elevado, ¿no? Llevaban una vida modestita, ¿no? A pesar de... Bueno, no. O sea, que no era... Y a él le costó, porque no era brillante, le costó llegar ahí y lo pensó mucho. Entonces Allende pues confió en él, y además las memorias de Prats, él tenía la convicción de que en caso de golpe de Estado, Pinochet y Gustavo Lee iban a ser leales porque los había nombrado él. Los códigos de orden Allende, eso no entraba. Eso no entraba, ¿no? Él nunca traicionó así, en términos políticos, a nadie, que no hubiera estudiado, ¿no? Con respecto a los últimos documentos desclasificados de la CIA, que imagino usted como persona tan docta en el asunto ya los leyó. No, pero el otro día me encontré por casualidad en el GAM con Peter Kornblum, que no lo conocía personalmente, y fue muy agradable conocerlo y saludarle. Estuvimos conversando un buen rato con una amiga en común y nunca nos habíamos visto, y por pura casualidad. ¡Wow! Eso sí que es conversación. Sí, porque además, o sea, el trabajo que él ha hecho él me ayudó en uno de mis libros, o sea, el trabajo que él ha hecho es espectacular. Y él le pregunté, porque queda la duda de saber si el 15 de septiembre Nixon recibe a Agustín Edwards en la Casa Blanca. Eso lo cuenta muy bien un artículo que yo cito en el libro de la ley de la fecha. En la agenda de Nixon del 15 de septiembre del año 70 hay un hueco, 9 menos cuarto, 9 y media, que supuestamente fue para recibir a Agustín Edwards. Y además había instrucciones de que Edwards no se cruzara con un dirigente europeo, para que no lo reconocieran. Hace 3 o 4 años Kornblum escribió que no falta el papel que demuestre el acta de la reunión entre ellos, ¿no? Pero me dijo el otro día, le pregunté, oye, ¿ya has averiguado esto? Y me dijo que él tiene la convicción de que hubo reunión. Fíjate, claro, y que decía Peter Kornblum, oye, un chileno en el año 70 llega a Washington el 13 de septiembre y está 2 días después en la Casa Blanca con Kissinger y con Nixon. Claro, tenía un amigo de la Persicola que era amigo de Kissinger o de tal, pero es impresionante, o sea, ningún chileno ni tenía acceso a la Casa Blanca, a que te recibiera y a que Nixon cambiara la política exterior de tu país por lo que él le contó durante varios días a los funcionarios de la CIA. Entonces, lo de los papeles últimos confirma que la CIA sabía que Allende iba a llamar a plebiscito. Y eso, de lo que he leído a la carrera, me parece lo relevante. Dicen en algún momento que va a haber como una votación y tal. Sí, yo lo leí y decía literalmente eso. Eso, ¿no? Sí, que tenían clarísimo que iba a llamar al plebiscito para zanjar todo. Y él lo había dicho en un discurso unos días antes, ¿no? No, eso no. O sea, lo del tema del plebiscito está flotando siempre a nivel reservado entre el debate de la UP. Lo que pasa que él... y ahí entramos... Bueno, él no tenía el apoyo de la Unidad Popular para convocar al plebiscito, pero finalmente el Partido Comunista le da su apoyo el 10 de septiembre y incluso en el diario del siglo, el 11 de septiembre, que yo lo he visto ese ejemplar, aquella famosa declaración de cada cual a su puesto de combate, detrás de ese titular que a lo mejor habéis visto en grande, está la declaración del Partido Comunista el día anterior. Es una declaración que yo cito en el libro de la ley y la fecha, muy interesante, porque ahí dejan caer que incluso si el presidente lleva una votación y tal, o sea que sí, iba a llevar a plebiscito. Es verdad que nunca se ha sabido, claro, un plebiscito es una pregunta, es como lo de la Constitución, ¿no? Sí. ¿Qué iba a preguntar Allende? Nadie lo ha sabido, ¿no? Ah. Es algo que es verdad que se ha escrito mucho, a veces se ha escrito también, ayer General Arregada en el Mercurio escribió un artículo sobre el tema, bueno, pero lo interesante, fíjate, que es que una de las fuentes que utilizo mucho para este periodo es el diario La Opinión de Argentina, que era un diario, yo creo, cercano al peronismo, muy buen periódico, y contando muy bien lo de la UP. Y ellos sí que citan en la edición del 11 de septiembre que Allende iba a llamar a votación, iba a hacer un discurso importante el día 11, estaban las cámaras de televisión preparadas ya, sí. Todo eso. En relación con este tema y con algo que mencionaste recién también cuando estabas hablando de Pinochet y que estaba viendo hasta el último minuto la posibilidad de que el golpe saliera mal, de que hubiera algún tipo de defensa. Se supone que este llamado plebiscito habría sido para evitar una guerra civil, que eso era el tema oriente. Sí. Pero, ¿armas? ¿Habrían armas como no, para...? La izquierda tenía militantes
por lo que yo sé, con preparación militar. Muchachos de la Jota, o del MIR, o del Partido Socialista que habían podido recibir entrenamiento militar en Cuba. Podían tener unos centenares o decenas de pistolas. Ahora, eso podía servir, en el caso de una guerra civil, como refuerzo de las hipotéticas tropas leales. Pero como tú con una pistola le disparas a un Hunter y te bombardea la moneda, ¿no? Eso es lo que había. Sí, había cuadros políticos con preparación armada y todo eso. El MIR, por ejemplo, pues hacían entrenamientos de los militantes, ejercicios físicos en la cordillera o en la precordillera, pero de manera muy, muy embrionaria. Claro, lo que sí había era una retórica insurreccional y una retórica de ejército popular. El último discurso de Miguel Enríquez en el Teatro Caupolicán, por supuesto el discurso de Altamirano en el Estadio Chile, podían hacer creer que había algo más, ¿no? Pero no había nada. Cuando dicen, todavía lo leí, no sé quién lo decía, que había 12.000 cubanos, todavía lo dicen, ¿no? Armados en Chile. Oye, los cubanos fueron una gente que luchó en Angola, que luchó en África, contra tropas apoyadas por Estados Unidos, son gente valiente. No hubo nada, ¿no? Incluso en la embajada de Cuba había armas y el MIR no las sacó porque no tenían la aprobación de Allende. Fidel dijo que no, es que con la aprobación de Allende sí. No quería pasar por encima del presidente. Y después, por ejemplo, en la noche del tanquetazo, esto lo cuenta Pascal Allende, me lo contó a mí también, el MIR pudo hacerse con armas de la Fuerza Aérea, de la base del Bosque, pero Miguel Enríquez no se atrevió, porque iba en contra de lo que planteaba el presidente. Claro, ahí encontramos, yo creo, una de las debilidades de Allende fue, y lo vemos en los discursos, fue esa exaltación de las Fuerzas Armadas chilenas como una excepción a América Latina. Pero es que hay un discurso que incluso dice que solo en Chile hay Fuerzas Armadas democráticas, en ningún otro país de América Latina, ¿no? Patrióticas. Y ahí eso me di cuenta con la biografía de Pinochet. La UP creó una publicación que no se conoce, que casi no se cita en los estudios sobre el periodo, que se llama Patria Nueva. Patria Nueva era una revista, no sé si quincenal o mensual, que publicaba la UP dirigida a las Fuerzas Armadas. Era intentar transmitir a las Fuerzas Armadas el discurso de la izquierda, pero con un tono patriótico, es decir, el cobre, pero no como una cosa marxista de ideología, de tal, sino como algo beneficioso para la patria, ¿no? Y tuvieron portadas impresionantes, que salen las 3 columnas que sustentan al gobierno, ¿no? Las Fuerzas Armadas, el pueblo, y el no sé qué, ¿no? Entonces, esa revista es interesante leerla, porque el discurso, la UP, es verdad que tiene un discurso hacia las Fuerzas Armadas de incorporar cuadros oficiales de las Fuerzas Armadas, como el general Bachelet en el año 73, a cargo de la distribución de alimentos, incorporarlos a tareas del gobierno, ¿no? Intentaron, pero claro, eso competía con algo que tampoco se valoró de manera suficiente, la dependencia de las Fuerzas Armadas chilenas de Estados Unidos desde finales de los años 40. Los acuerdos interamericanos en el marco de la Guerra Fría ataban a las Fuerzas Armadas chilenas respecto a Estados Unidos en cuanto al aprovisionamiento de material militar. Por supuesto, la ideología, el adiestramiento. Miles de oficiales fueron a cuarteles norteamericanos, incluso durante el gobierno de Allende. Claro, cuando uno lee el artículo de Manuel Contreras en la revista Memorial del Ejército del año 69 y dice que la lucha contra la guerrilla se gana matando guerrilleros, ¿no? Tienes ahí la ideología que después veremos en la DINA, ¿no? Aunque sea contra guerrilleros imaginarios, porque en Chile no lo sabía. Entonces eso fue muy importante y evidentemente eso se ve muy claro hoy, en la época no se dieron cuenta de la importancia, porque además Allende es verdad que compartió con la UP muchas decisiones, pero se reservó 2. Lo del tema militar, el tema del ejército, ahí se reservó sus atribuciones. Y también yo diría que en la política internacional la UP no opinaba tanto como otros temas, ¿no? Es ahí el desplegar una política, bueno, donde tampoco había fisuras en la unidad popular, ¿no? Pero en el tema militar sí, él se reserva la relación con las Fuerzas Armadas, bueno, y evidentemente cuando el gobierno deja su defensa, porque también correspondía por la Constitución, ¿no?, a las Fuerzas Armadas, sí hay un golpe del conjunto de esas instituciones, pues
no hay resistencia posible, ¿no? Claro. Hablemos de algo positivo. Sí. Los logros de la Unidad Popular, que Sí. no se habla mucho de Sí, eso, eso fue es muy de lo que más me importante. gustó que habíamos hablado anteriormente. Y yo creo que también se ve muy bien en las cosas que están haciendo en Santiago, ¿no? Las exposiciones, hay una sobre el diseño, bueno, eso es lo que hay que hablar también, porque primero yo diría la participación de la gente, ¿no? Es decir, los trabajos voluntarios, la conciencia de los obreros en las fábricas cuando el paro patronal de seguir trabajando, la famosa batalla de la producción, que en muchos sectores del área social subió la producción. Por ejemplo, otro día Jorge Amasich, que acaba de publicar el tomo 3 y 4 de la historia de la Unidad Popular, es un gran historiador que os lo recomiendo para una actividad, va a estar aquí hasta octubre, si quieres contar te lo paso. Gran tipo, gran historiador, está haciendo una historia de la UP en 8 tomos, eran 4, ya son 8, y muy minuciosa, ¿no? Y entonces contaba, por ejemplo, la UP acaba con el grupo móvil de carabineros, eso está en mi bibliografía, pero ¿qué cuenta Jorge? Esos carros, esos guanacos de la época, se utilizan para llevar agua potable a las poblaciones. Y pone una foto de esa situación, ¿no? Es decir, se acaba con el grupo móvil, que era el que ocasionaba las matanzas periódicas de obreros y tal. La participación, como decía, la reforma agraria. Es verdad que en la reforma agraria hubo problemas de definición de, de la transición a la propiedad en forma de cooperativa, que era el objetivo mayoritario en la mayoría de los casos, ¿no? Hubo ahí una definición, hubo también una resistencia muy fuerte, pero se acaba con el latifundio, es decir, esa división de la tierra que venía del tiempo de la colonia acaba en Chile. El cobre, por supuesto, la política internacional. Yo diría también, bueno, esas medidas sociales tan importantes, el medio litro de leche, la cultura, Quimantú, ¿no? Que esto no lo sabemos todos, ¿no? Las colecciones de Quimantú, las revistas. Y yo diría también algo muy importante, esa alegría y esa libertad que vemos en los documentales, ¿no? Las imágenes de los documentales, sobre todo la batalla de Chile, evidentemente la tercera parte, que uno ve a los trabajadores en las fábricas discutiendo las dificultades. Porque claro, hay un momento que a partir del paro de octubre es cuando ya las colas son muy largas, cuando hay desabastecimiento, y vivir así, uno tiene que pensarlo, ¿no? Es decir, imagínate ir a comprar al supermercado y para comprar una barra de pata me que hacer una cola de 3 o 4 horas, es decir, ¿cómo se vive así, ¿no? Como durante mucho tiempo. Luego, claro, a la semana del golpe, la agencia Fran Press tituló "Ya no hay desabastecimiento en Chile", ¿no? Ya no había problemas de abastecimiento. En una semana se resolvió el problema, ¿no? Bueno, el tema era crear las condiciones sociales de enfrentamiento, de polarización, que hicieran presentar un golpe de Estado, ¿no? En esos 3 años, pues hubo esas conquistas, muchas más. Yo estaba también, a pesar de que en la UP había diferencias, y están también en el libro, y sobre todo porque no vienen de la UP, que es lo que parecen haber descubierto algunos. Esas diferencias existían de siempre. Allende casi siempre estuvo en minoría en su partido. El que era líder de la izquierda chilena no era miembro del Comité Central del Partido Socialista desde el año 55. Ahí había unos 25 o 30 miembros en el Comité Central, el órgano de dirección de cualquier partido de izquierdas. Allende no forma parte de eso desde el año 55. Pero el Congreso de Chillán, él estaba en contra de aquella famosa declaración de la lucha armada. O sea, él estuvo casi siempre en minoría en su partido. Es verdad que su candidatura en el año 70 sale con una adhesión muy baja, pero sale. Y esas diferencias en la UP existieron. Y a pesar de eso, Allende y el gobierno sacaron adelante una parte importante del programa. En un proceso muy difícil a partir del año 72, con una gran cantidad de obstáculos, conflictos jurídicos interminables y además difíciles realmente de explicar, ¿no? Y eso es lo que también hay que recuperar, y sobre todo yo creo que a pesar de todo, porque como cualquier gobierno hubo errores, en la política económica también, en la inflación evidentemente una parte de responsabilidad del gobierno, pero hay que rescatar y defender, yo creo, a capa y espada, que fue un gobierno democrático. Dicen, no, pero es que la Corte Suprema dijo que había sobrepasado la legalidad. ¿Qué dijo el presidente de la Corte Suprema el 12 de septiembre del año 73? Expresó su, comillas, íntima complacencia, comillas, con el golpe de Estado y la instalación de la Junta Militar. ¿Y la legalidad? Que era tan sagrada hasta el día anterior. ¿Dónde queda para el señor Urrutia Manzano? Y la Contraloría, tan celosa de la legalidad durante Allende, que se calla durante toda la dictadura. Bueno,
al final era un conflicto de sectores conservadores que defendían un sistema capitalista, una forma de sociedad estratificada en clases sociales y un gobierno que pretendía crear una sociedad más justa y desde el punto de vista más democrática. No defendían la democracia, defendían el capitalismo. Por eso luego se callaron. Todos, incluido la dirección de la Democracia Cristiana, durante al menos 2 años. A propósito de la muerte de Belisario Velasco, el otro día empezamos a recordar algunos el comportamiento de la democracia cristiana durante, especialmente en los últimos 3 meses del gobierno de Allende. Esas conversaciones con Patricio Aylwin, que tú leíste el libro, no lo voy a leer, no leo a Patricio Aylwin. Se me sale. ¿Qué pudiste concluir? Dediqué a eso mi libro Entre el año y la fecha, un libro de 300 páginas donde revisé uno a uno todos los papeles de Patricio Aylwin de su archivo digital entre el año 70 y 73 y después. Es decir, todas sus cartas, sus discursos, todo, ¿no? En el libro está lo esencial, que es, desde mi punto de vista, que la democracia cristiana tuvo una responsabilidad muy importante en el golpe de Estado, en crear las condiciones para que el golpe de Estado se diera. ¿Por qué? Frei era el presidente del Senado desde el 21 de mayo del año 73, según la autoridad del país. Allende buscó con él, reunirse con él, esos 2 grandes amigos como que habían sido, como sabemos, ¿verdad?, con el cardenal, y Frei se negó. No quiso hablar con Allende personalmente aquel año 73. Después, la democracia cristiana tiene un discurso, desde el año 72, hay una ceguera ideológica de no hacían oposición. El discurso de la ADC era decir, el gobierno de la OP, su horizonte final es una dictadura stalinista. Esto va a ser Rumanía, esto va a ser Albania, esto va a ser Bulgaria. Sin partidos políticos de oposición, sin sindicalismo crítico con el gobierno, sin prensa opositora. Bueno, sin esa convicción que Frei tenía íntima, y la tiene desde que antes que Allende se ponga en la banda presidencial, no entendemos, no se puede entender la posición de la ADC. Por eso, el asesinato de Pérez Zújovic lo que hace es abrir un abismo, y a partir de ese momento son los sectores y el discurso más conservador de la ADC el que se impone y el que se alía con la derecha. Ellos decían, no nos queremos aliar con la derecha. Bueno, se aliaron con la derecha, evidentemente, ¿no? Y luego viene la famosa declaración que el otro día se leyó en la Cámara de Diputados, que es una vergüenza, porque, y ahí sí que lo conté con pelos y señales en el año y la fecha, y aquí también lo cuento, ¿no? Es decir, es una declaración escrita por Patricio Aylwin, que el presidente Allende le pide a Tomic que la suavicen un poco. Es decir, que de alguna manera la ADC diga que con esa declaración no está llevando un golpe de Estado. Pero en la reunión de la ADC, y esto, las fuentes de esto son las memorias de Luis Esquide, de la ADC, de Eduardo Cerda, dirigente de Democracia Cristiana. No es que lo digan Maremos, lo dicen ellos, ¿no? Va Eduardo Cerda a hablar esa tarde en el Congreso y él cuenta que sus propios compañeros le impiden hablar y quieren que se apruebe la declaración como está. Declaración que, como dice Jorge Insulza, que dijo esa tarde en la Cámara, les interpeló y dice, esta declaración no tiene ningún efecto jurídico. Es decir, ustedes, para destituir al presidente de la República, perdieron la oportunidad en marzo a no tener los tercios del Senado. Ahora tienen que esperar hasta el 76 para cambiar al presidente. Entonces, ¿qué pretenden con esta declaración que llama a los jefes de las Fuerzas Armadas a intervenir, dado que el gobierno ha sobrepasado la legalidad, vulnerado la Constitución, todo esto, ¿no? Bueno, eso fue el llamamiento, y lo dicen también historiadores como Joaquín Fernando, que está en el otro lado de mis posiciones, ¿no? Y que es un historiador muy respetable. Bueno, pues él también lo dice, es decir, es un llamamiento al golpe de Estado. Y la tarde del 10 de septiembre, tanto Aylwin como Frei saben, y esto lo ha escrito Patricio Aylwin en su libro El reencuentro de los demócratas, que harán un golpe de Estado al día siguiente. Y se calla. Claro, tú podías decir, no, es que aquellos días todo el mundo decía, vale, un golpe de Estado. Bueno, pero es que Frei iba diciendo, según Gabriel Valdés, su ex canciller, que él sabe cuándo dar un golpe porque van a avisar 3 oficiales. Y en julio ya le habían avisado 2. Evidentemente, Eduardo Frei Montalva no era un cualquiera en aquel Chile. Nadie le iba a contar chismes.
le pudieran informar de que venía el golpe, ¿no? Y ellos lo sabían, y lo dice Patricio Aylwin. Y luego además, pensemos que después del golpe, y ahí está el archivo de Aylwin, para leer las declaraciones, justificaron el golpe de Estado, justificaron la instalación de la Junta Militar, y Aylwin dijo: Allende y la UP llevaban a Chile a una dictadura marxista. Frey lo dijo en el ABC de Madrid, titular: los militares han salvado a Chile. Y lo interesante es que la famosa carta de Frey justificando el golpe de Estado a Mariano Rumor, presidente de la Democracia Cristiana Mundial, ¿no? Esa carta, en el libro de la fecha, cuento por qué se gesta, y nadie lo había contado. ¿Por qué? Porque hay una gira de dirigentes de la ADC, Enrique Kraus y otros dos que no me acuerdo el nombre, pagada por los dólares de la CIA, a Europa, vinieron también a España, fueron a España también, para justificar el golpe de Estado. Y llegan a Roma y le recibe en Roma este señor Rumor, presidente de la ADC Mundial. Coge el diario ABC de Madrid y lo estampa a la mesa y dice: eso es una vergüenza. Porque la ADC Mundial había condenado el golpe de Estado en Chile y rendido homenaje al presidente Allende. Y dice: eso es una vergüenza. Esa comisión de la ADC vuelve a Chile, primero van a ver a Pinochet y a la Junta Militar, les informan del viaje, eso está probado documentalmente, y después van a ver a Frey y le dicen: es que Mariano Rumor nos ha dicho esto, y por eso escribe esa carta, que son 20 páginas detalladísima a Mariano Rumor, ¿no? Para justificar el golpe, y ahí expresa claramente su argumentación de que, bueno, sus argumentos de que Allende había sobrepasado la legalidad, de que iba a una dictadura, etc., ¿no? Cuando en Chile existía Mercurio, en la derecha había elecciones libres, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ahí hubo mucho de ceguera ideológica. Era la Guerra Fría, era la primera vez que una coalición de fuerzas marxistas con un programa que declaraba expresamente que íbamos al socialismo, lo hacían en pluralismo político. Hasta entonces, en Cuba por una revolución frente a una dictadura, y en Europa del Este, después de la Guerra Mundial, el Ejército Rojo está en esos países y es la URSS la que instala los gobiernos comunistas. En algunos casos, como en Checoslovaquia, es verdad, de una manera abrupta, una cosa que se llama el golpe de Praga, que es lo que tiene el mundo en la cabeza. O sea, tenemos que situarnos en la época. ¿Era comprensible que un dirigente de la ADC conservador como Frey o Aylwin pensara eso? Bueno, podía ser comprensible, pero se equivocaron. Se equivocaron, y fue un error que lo pagó Chile muy caro. Se equivocaron. Lo seguimos pagando. Lo seguimos pagando, sí. Sí, lo que estabas comentando ahora que me da por pensar las similitudes y las diferencias entre ese periodo y lo que pasa en Chile ahora. Porque hace tiempo no se ve una polarización tan extrema como la que se vive, con este resurgir de la derecha más... Disculpame que respondes, ¿vale? ¿Sí? Disculpa, sí, te estoy escuchando. Ah, ya. Perdón. No, básicamente es eso, de acuerdo a tu visión, porque nosotros estamos acá, tenemos cada uno nuestra visión, nuestra postura, pero siempre es interesante con todo lo que conoces de Chile y tu visión un poco más de afuera. ¿Qué similitudes y diferencias ves entre esa época y lo que sucede ahora acá? Bueno, es un mundo diferente. Era una época aquella donde Chile, como otros países, vivía la política de manera apasionada. La política, entre comillas, lo invadía todo, ¿no? Las juntas de vecinos, mucho más que ahora, los centros de alumnos, todo estaba penetrado por la política. Era también la Guerra Fría, evidentemente, donde el comunismo, y englobamos ahí todo para no extenderlo, ¿no? Esa opción de izquierda revolucionaria, bueno, era una opción que de diferentes maneras y en diferentes lugares ocupaba un tercio largo de la humanidad. Es decir, la Unión Soviética, además en los años 60, había lanzado el Sputnik, Gagarin, Valentina Tereshkova, que estuvo en Chile, presentaba un desarrollo importante, luego vino el estancamiento económico, se hablaba de la coexistencia pacífica. Bueno, y es en ese momento donde la UP y el gobierno de la UP se desarrolla y es derrotado militarmente, y por eso también viene el impacto en el mundo tan increíble que tuvo el golpe de Estado en Chile. No hay otro caso. Ayer en TVN ponían un reportaje sobre los exiliados chilenos en Europa, de diferentes países, y decían algo que es que no hay comparación, es decir, es en el siglo XX y ya el XXI ya no habrá nada igual. Es la UP
y la República Española, que en su momento movilizó una solidaridad inmensa del mundo, ¿no? Pero en una guerra de 3 años. En Chile fue el golpe de Estado y la reacción internacional de condena moral a ese golpe de Estado, el apoyo a los exiliados todos. Bueno, es algo insólito la repercusión que tuvo. Y hoy lo que vemos es pues un retroceso brutal, porque pensemos en cómo se conmemoró los 30 años, que todo el mundo dice, en la primera vez que en televisión se mostraban cosas que nunca se habían visto, ¿no? Programas amables con la memoria, además la derecha como pidiendo perdón, ¿no? Longueira presentó tal, el nunca más de Cheire, que era un pequeño avance, ¿no? En el discurso del ejército que con Izurieta se cuadraba aún con Pinochet. Y ahora ¿qué vemos? Pues vemos que en un país donde no hay medios de comunicación que no sean los conservadores, en su día golpistas, como el Mercurio, pues se imponen. ¿De qué se habla? De los errores de la UP. ¿Por qué? Porque a la derecha le viene muy bien que se hable de los errores de la UP y no de los horrores de la derecha. No se habla de... ¿Alguien ha dicho algo sobre la actuación del Partido Nacional, o de Patria y Libertad, o de la DC en los años de la UP? Nada, es Allende, la UP, un caos, tal. Entonces, bueno, ¿por qué se habla así? Pues porque, evidentemente, los medios, y ahí también, evidentemente, la izquierda siempre tiene que hacer autocrítica, porque había medios pequeñitos, pero los había, tú podías ir al kiosco, comprar Punto Final, comprar El Siglo, ya solo queda Le Monde Diplomatique, y las radios de las universidades y alguna más, ¿no? Pero no hay nada, estamos indefensos ante ese discurso. Entonces a mí me van a entrevistar a partir de mañana y espero tener que responder sobre determinados libros que se han publicado, porque no quiero contribuir a alimentar el debate sobre esos libros, de los que todo el mundo habla, ¿no? Sí, no hables de ese libro, es muy malo. Entonces, pero claro, entonces instalan los temas de los que tenemos que hablar y discutir. ¿Por qué? ¿Por qué? Alguien ha hecho alguna reflexión. Se pide además autocrítica a la izquierda, ¿no? Es uno de los temas, es que la izquierda no hace autocrítica. Bueno, yo tengo en mi casa no sé cuántos libros de seminarios de la izquierda, he participado de un montón y siempre hay un tono autocrítico. Y todos los intelectuales, no solo Tomás Murián, que es un gran amigo mío, y Manuel Antonio Garretón, que conozco personalmente y le tengo un gran aprecio, me parece que son dos mentes brillantes, que todavía lo que ellos escribieron en los años 70, todavía hoy sirve para citar en estos libros, ¿no? O sea, dos personas como muchas otras que han hecho una contribución extraordinaria, ¿no? Pero estamos efectivamente expuestos y sometidos al debate que nos imponen. Como tú decías, Lidia, no se habla de los logros de la UP, es un gobierno en el que solo se rescata lo negativo, ¿no? Como pasaba en la dictadura. Y lo que encontramos también, yo creo, es una recuperación, en cierta forma, de manera menos burda, de la propaganda de la dictadura. No se justifica el golpe, pero se dice la UP era un caos, Allende era un títere del Comité Político de la Unidad Popular, y además, finalmente, evidentemente la UP perseguía, había sobrepasado la legalidad, lo había hecho la Corte Suprema, la Contraloría, en la Cámara de Diputados, y al final iban a implantar una dictadura, porque es el destino inevitable de cualquier gobierno marxista. Sí, de hecho Piñera hace poco en una entrevista tiró Piñera, y entonces entonces habla de eso. Bueno, pues frente a eso hay que aportar otras visiones, pero es muy difícil, muy difícil. Más aún ahora con las redes sociales. Claro, pero ya ahí no me preocuparía tanto, ¿no? Porque sí, a mí me preocupa que no hay periódicos. Mira, el otro día me escriben de España, un periódico de la ABC. El ABC es un periódico centenario, monárquico, conservador, sería una especie de Mercurio allí, ¿no? Es decir, el periódico que leen los más cuicos de Madrid. Me hicieron una doble página sobre el Mercurio, dedicó al asesinato de Víctor Jara una 10ª parte de la página. La condena de la Corte Suprema, en el Mercurio, después al día siguiente, una cosita así. El diario ABC de Madrid, diario de derechas, monárquico, conservador, dedicó una doble página. Y aquí me pidieron a mí un artículo de 500 palabras para explicar quién era Víctor Jara. Insólito. Entonces en España hay una gran atención de los medios a todo lo que tiene como 50 años, ¿no? Y en Chile solo se habla de lo que evidentemente a ellos les interesa. Y que no les interesa mucho tampoco. Y se sigue... Eso, es justamente... Adelante. Se sigue sin hablar de la importancia de la participación que tuvo Estados Unidos en todo el tema del no solo de la dictadura que en Chile, sino que
dentro de Latinoamérica. Sí, Incluso con la visita reciente de la Ocasio-Cortez, que ella es una de las personas que ha reconocido que está empezando a hablar del tema. Yo cada vez que veo a Kissinger y que le están así como sí, homenajeando, y fíjate que es muy interesante. No sé si tenéis por ahí el libro de Kissinger que va a sacar, Liderazgo. No, yo no lo. Bueno, pues si os fijáis, Kissinger habla de 7 liderazgos, ¿no? Margaret Thatcher, y dedica un capítulo a Nixon, de 60 a 70 páginas. En ese capítulo de la presidencia de Nixon, 68, 72, reelección hasta que lo votan en el 74, no sale la palabra Chile, no sale la palabra Allende, ¿no? Yo lo pongo por ahí a pie de página, ¿no? Que en su último libro, claro, porque, bueno, él es un criminal por lo que hizo en Indochina, y lo que hicieron en Chile fue un crimen. La CIA armó y pagó a los asesinos de General Schneider, demostrado, admitido por ellos mismos, y la CIA contribuyó con sus dólares a desestabilizar Chile. Kissinger fue uno de los ideólogos de la operación Cóndor. Con- Bueno, eso yo no lo puedo asegurar porque no lo he estudiado, ¿no? Pero desde luego él fue el, el teórico de la agresión encubierta a Chile. Y lo más interesante, que eso tampoco se cita mucho, y que yo ya lo ponía en la biografía de 2013, si vais al Archivo Nacional en Agustinas, podéis consultar el archivo de Orlando Letelier. Son 14 o 15 cajas. Ahí están los documentos a máquina que le mandaba el presidente Allende. Es muy interesante, porque, lo cito ahí, ¿no? Él se reunía con Kissinger, y ¿qué decía Kissinger? Señor embajador, yo tengo un gran interés por conocer al presidente Allende. La experiencia chilena me parece muy interesante. Estados Unidos no quiere tener un enemigo más, ya tenemos la cosa de Vietnam, ¿no? Eso está contado por Letelier. Eso es lo que decía al principio del año 71 este tipo al embajador de Chile, ¿no? Claro, Allende, ¿cómo podía responder? Podía responder con las cartas públicas que le envió a Nixon, y podía responder desde la palabra en la tribuna de las Naciones Unidas denunciando esa agresión encubierta, ¿no? No tenía otra herramienta, ¿no? Y bueno, evidentemente fue un papel importante porque esos dólares sirvieron para sostener esa prensa opositora y para financiar a los partidos opositores. Y el paro de camioneros. El paro de camioneros. Y luego tenemos que pensar otra cosa. Es decir, la ADC era un partido sostenido por los dólares de la CIA desde el año 63 y 4. La campaña de Frey la pagó la CIA. Entonces, claro, Orlando Sáenz dice que los dólares nunca lo han admitido. Por supuesto, en el libro de Edwin que me han regalado y que no lo he leído, dirá que nunca les llegó un dólar, pero bueno, es que lo dicen los propios gringos, ¿no? Y bueno, eso es un papel nefasto, pero al final las causas son sobre todo internas, yo creo. Fíjate, el papel de Estados Unidos fue también importante para el bloque económico del país, que no llegaran repuestos, eso perjudicó mucho, pero las causas son, esos dólares son para los actores internos, ¿no? Y ahí los que defendían el golpe, como la derecha, no perdió nada, porque al día siguiente el Partido Nacional acepta el proceso, Patria y Libertad. Lean también la revista Patria y Libertad que está en la Biblioteca Nacional. Yo la he mirado, completita. Bueno, pues Patria y Libertad tenía un discurso fascista de crear un nuevo Chile, esto de ahora no es momentáneo, esto hay que seguir. Bueno, el día 11 de septiembre Pablo Rodríguez disuelve Patria y Libertad. Se acabó la OEA de la nueva tal y de tal. Hemos cumplido la misión, Allende está muerto, la UP está liquidada, ¿no? Entonces la derecha y estos sectores fascistas les da igual, pero la ADC, que era un partido democrático, que tenía propuestas progresistas, que el gobierno de Frey tuvo cosas buenas, pagaron ellos después, en pequeña escala, la represión. Ahora hemos salido, según la Corte Suprema, Frey no fue asesinado. Hubo militantes de la ADC asesinados. Claudio Rego, que fue un señor, el papá del actual gobernador, un señor brillante intelectualmente, sociólogo, se equivocó absolutamente, pero luego publica con Patricia Verdugo, y esto lo digo también para que no suene tan crítico con la fe. El primer libro sobre detenidos desaparecidos en Chile lo publican Patricia Verdugo y Claudio Rego, ese señor tan combativo contra Allende, en el año 80, ¿no? Bueno, y después la ADC fue parte de las fuerzas democráticas de este país, ¿no? Pero el precio que pagó Chile por su ceguera ideológica, y sobre todo que no lo reconozcan, porque yo creo que el Partido Socialista ha hecho autocrítica, es decir, ellos han reconocido una y mil veces que era un partido desubido, que era un partido con retórica revolucionaria, etc.
bueno, lo pagaron suficientemente, lamentablemente, a un coste humano terrible, ¿no? El Partido Comunista habló de un vacío histórico en la política militar. No entendimos, y el tema de las Fuerzas Armadas, fuimos demasiado inocentes, por decirlo de manera esquemática, y no entendimos ya desde una posición marxista clara, es decir, el tema del poder. El tema del poder al final es un enfrentamiento de clases antagónicas y, bueno, la posición. O sea que sí han hecho autocrítica al PC, sí ha hecho autocrítica al PS, incluso sectores del MIR, por ejemplo Manuel Cabies ha escrito, que no entendieron que el programa de la OPE era revolucionario. Se hablaban de programa pre-revolucionario, les parecía poco revolucionario, ¿no? O sea que la izquierda no solo pagó un coste humano terrible, sino que sí que ha hecho autocrítica. Y la derecha, y la DC. Bien, gracias. ¿Alguien más quería hacer una pregunta? Sí. Hola, buenas tardes. Permiso, yo no le quiero interrumpir con la pregunta, yo me tengo que sí. retirar ahora. Gracias, Lidia. Seguimos en contacto. Sí, seguimos hablando. Que vaya bien. Gracias por venir. Tú mencionaste recién, a raíz de la pregunta, el tema de los medios de comunicación y cómo están instalados acá en Chile y cómo ellos, bueno, sabemos quiénes son los dueños, Megavisión, Canal 13, Mercurio, La Tercera, etc. Radio FM, y también han inundado las redes sociales. Entonces hoy día estamos mucho peor que antes, es decir, no hay ni un solo medio público masivo que sea de izquierda, centro-izquierda o progresista, como se llama. Siendo que en los tiempos de Pinochet sí habían varios medios opositores y que bueno. Entonces, eso es la influencia de los medios es muy grande en Chile, a mi entender, han determinado los resultados de las últimas elecciones, con las campañas del terror y todo eso. Y eso va a seguir así. No veo yo ningún cambio en ese sentido, en la propiedad o digamos, en la influencia de los medios de comunicación. Entonces, tengo entendido que en España, a instancia o bajo la dirección de Pablo Iglesias, se generó un canal que se llama La Red o algo así. ¿Cómo ves tú eso? O sea, ¿qué cambios se podrían producir acá en Chile? ¿O cómo se podría fomentar que el gobierno a lo mejor pudiera tomar alguna iniciativa? Es muy difícil, ¿no? Porque después TVN, en España la televisión pública se financia con los presupuestos generales del Estado, las cuentas públicas. Aquí TVN se autofinancia. Es decir, no recibe un peso del Estado, es el canal público, pero no recibe un peso del Estado, tiene que financiarse. Y las televisiones se financian con publicidad y con programas que tengan audiencia. Y lamentablemente a la mayoría de la gente, pues lo que le interesa son las telenovelas, el fútbol, los disparates, ¿no? La presidenta Bachelet habló de crear un canal cultural en TVN que acogiera espacios diferentes para un público interesado en esos temas, ¿no? Ni siquiera eso se ha podido crear, ¿no? Y luego, es verdad que ya la gente no lee diarios, porque además en internet tú lees la prensa y o estás suscrito o lees el titular, es decir, no puedes leer. Y realmente las suscripciones son muy bajas. El diario El País de España tiene 300.000 suscriptores para un periódico que tiene una ambición de cubrir el continente americano, que tiene delegación en Chile y que en España era muy leído. Y ahora la gente ya casi no lee periódicos en papel, entonces queda la televisión y la radio, ¿no? En España es diferente porque para esos temas todavía hay una sensibilidad en medios como el diario El País, ¿no? Para el tema de Chile, para los temas de memoria histórica en España, todavía queda una sensibilidad y es el periódico de referencia en España, ¿no? Pero en Chile es absolutamente la nada. El ejemplo que os ponía Víctor Jara, el Mercurio ocupa un faldoncito. Víctor Jara es uno de los personajes universales que tiene este país, es uno de los grandes creadores de este país y es el final de un proceso de 50 años ocupado. Y en el diario de Hechas de Madrid, una doble página de su corresponsal acá y un artículo de un tipo que si tú buscas en internet sabes dónde está situado políticamente, al primer clic, ¿no? Bueno, entonces en Chile es muy difícil. El proyecto de Pablo Iglesias es muy interesante, pero llega a un público militante, amplio, porque tiene un eco impresionante. Viene la semana que viene a Chile, van a emitir el programa del 11 de septiembre de la base desde acá, desde Chile, harán entrevistas buenas y tal, ¿no? Pero llega a un público que ya está convencido, ¿no? O sea, mi mamá no va a ver el programa de Pablo Iglesias, mi mamá es una señora de izquierdas, pero no va a ver el programa de Pablo Iglesias, o mis tías, o mis primos, ¿no? Llega un público muy concienciado del papel de los medios, que lee, que se interesa por una política que está bien, porque por lo menos, oye, ven estas cuestiones, ¿no? El tema es cómo tú llegas, y antes sí, el tema es tener la opción de ir, como yo leo mucha prensa,
de ir al kiosco y poder comprar un diario que sea democrático. No hace falta que sea Sí, claro, sí. democrático, que acoja opiniones diferentes. Opiniones, claro. Cuando hay un tema como el de Víctor Jara en este país, le da la importancia que tiene, ¿no? Pues claro, cuando absuelven a Frey, cuando dice la Corte Suprema que a Frey no lo han matado, al día siguiente el Mercurio da doble página. El dolor de los familiares de los condenados por error, ya, por el caso Frey, doble página. Y al día siguiente, de nuevo, el error de los que se puede. Pero cuando es la condena a oficiales del ejército por matar a Víctor Jara de esa manera, el espacio es ese, ¿no? Es muy difícil revertir, yo eso creo que es muy difícil. Ahí se perdieron muchas oportunidades, el diario de la época, todas las revistas que usted recuerda la dictadura, ¿no, verdad? Todo eso se perdió y no sé de qué manera se va a poder recuperar un ecosistema de medios democráticos, porque también ha habido intentos en Chile de crear diarios, interferencia, el desconcierto, pero les cuesta mucho a sus compañeros tener suscriptores y por tanto poder pagar a los periodistas, porque los periodistas comemos de nuestro trabajo, pero si el medio no tiene ingresos, y no lo va a tener por publicidad, porque nadie, Falabella no se va a anunciar en interferencia.cl, ¿no? O en el Siglo o en el Desconcierto, se anunciará en el Mercurio. Entonces todo es una rueda que te lleva a cómo estamos. Lo vimos con el ejemplo de lo que intentó hacer la red, si te acuerdas. En la red, claro, nos refregaron los errores administrativos que deben haber habido y tal vez fueron muchos más y nos contaron la mitad, pero no sabemos los errores administrativos que hay en los que están. Claro. Si supiéramos todo, a lo mejor nos podríamos matar todos tirándonos en una bocha en la próxima subida. Claro. Pero eso fue lo que nos contaron. Por eso no funcionó. Y en realidad no fue eso. La bajada más chiquitita es que los grandes auspiciadores se fueron todos, porque no les gustaba la línea editorial. Claro. Y fue un aporte en su momento. pero por supuesto, yo creo que todos los que estamos aquí vimos en la red los 4 meses que duró, que era, por fin algo que se puede ver. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta para ir cerrando? Por favor. Ayer tuve la oportunidad de conversar con Patricia Espejo, que era parte del equipo de la Secretaría Privada de Salvador Allende, y hablábamos de esta comparación, de esta mirada de la figura de Allende. Cómo la derecha le tiene tirria a la figura de Allende versus el mundo, cómo le rinde homenajes al doctor. Sí, muy llamativos. Y a la pregunta es cómo el mundo estará mirándolo desde la derecha. Equivocado. ¿Está tan mal el mundo? Sí, sí. ¿Sí? No, ellos lo que dicen es que todo lo que va a pasar fuera de Chile a partir de septiembre es porque rinden culto al mito de Allende. No al Allende real, al Allende mitificado por la izquierda. O, como decía la propaganda, Pinochet, por el marxismo, ¿no? Por la propaganda marxista. Es decir, ellos hablan de que Allende es un mito, es un ser mitificado por la izquierda. ¿Hay algo de mitos? Sí, mitos hay muchos. Pues seguramente O'Higgins, Balmaceda, Allende, todos los grandes personajes históricos, al final se convierten en referentes, en figuras icónicas. Lo que no soportan, y yo espero que cuando llegue la prensa internacional la próxima semana, lo que no soportan es cómo hablan de Allende fuera de Chile. El contraste, como tú muy bien decías, Humberto, con lo que dicen aquí la derecha. No pueden aceptarlo, porque significaría que por una vez tendrían que aceptar lo que ellos hicieron, ¿no? Y no lo pueden aceptar. Pero claro, ellos dicen, no, es el mito de Allende, les molesta, porque es algo que es, insisto, es algo excepcional. Es decir, no, en España, líderes políticos extranjeros que tengan tantas calles como Allende, los habrá. Yo no los conozco. En decenas de ciudades. Incluso en Madrid, la calle Salvador Allende la puso un gobierno municipal del Partido Popular, Alberto Gallardón. Y tampoco decir que el Partido Popular es Claro. extremista, ¿no? Pero la puso Alberto Gallardón, que habló en la Casa América de Madrid en el homenaje de los 30 años a Allende. Y lo silbaron porque acababan de su partido de corromper a dos políticos y no habían robado el gobierno regional de Madrid. O sea, la cosa estaba muy caliente, pero el tipo habló ante un auditorio de izquierdas con todos los chilenos y todos ahí. Habló del alcalde de Madrid en homenaje a Salvador Allende. Un señor que era muy divertido porque su papá era también de derechas, pero estuvo perseguido por la dictadura franquista, ¿no? Y contaba un columnista de prensa que el papá de este hombre decía: yo soy de derechas, pero si tú conocieras a mi hijo Alberto verías. O sea que ese señor Alberto Gallardón tuvo la dignidad de ir a, bueno, hablar en mejor de un presidente democrático.
Y eso es lo que la derecha de este país no acepta, ¿no? Y muy bien dicho por Patricia, y verá la semana que viene cuando van a llegar, imagino, decenas, centenares de periodistas de todo el mundo, de los grandes medios, a cubrirlo el 11 de la Moneda, a intentar entrevistar a Isabel Allende, entrevistar a Amanda Jara, a exministros, a Boric, a todo el mundo, al presidente Boric, bueno, pues, y transmitirán esos reportajes que tendrán impacto y se publicarán libros, imagino, en otros países y tal, ¿no? Todas esas cosas que no van a salir en la prensa chilena. Claro. No, pero el desliz de Mario es para que nos sirva a los presentes cuando quieran cachar qué medio ver, los que le dicen Boric, no, porque es presidente. Le guste o no le guste. El anterior era presidente Piñera, podemos vomitar después de decirlo, pero era el presidente Piñera. Y en la anterior era la presidenta Bachelet. Y todos son presidentes. Y los que dicen Boric, ahí no es. ¿Boric o Boris? O Boris, que es porque esa es la forma que Piénsalo también con la diputada Cordero con la senadora Campillay. O sea, diputada Cordero habla duramente contra Campillay. Claro, Hay una senadora. ella es Campillay. Cordero es diputada, sí. Campillay no... No es senadora, no es nadie, es la Campillay. Antes de terminar, Mario, me matan si no te hago una pregunta que es más personal. Mira, ¿hasta dónde llegamos? No tengo que tener eso. Que una de nuestras influencers de la librería nos pidió que le preguntáramos ¿por qué sabes tanto de Chile? ¿Por qué te interesó Chile? ¿Cómo nació ese amor por Chile? ¿Y qué crees que hace un gran español en este país que, bueno, yo lo quiero mucho, pero hay gente que ya se quiere por ello? Y te pedimos perdón desde ella. No, pues empieza por Allende. Allende empieza todo por esa figura, para mí muy querida, y a la que yo es verdad que tengo una gran admiración política. Bueno, y ya hace 26 años que vivo aquí, y tengo 50, o sea, llevo más de media vida viajando a Chile. Me interesa mucho y ya al final los vínculos personales son tan fuertes, pues por ejemplo, acaba de fallecer Guillermo Tellier, ¿no? Guillermo presentó este libro en 2013, la anterior es una biografía en 2013, le entrevisté en Madrid en 2008, lo tengo en algún compañero fotos, le mandé el libro de Víctor Jara al hospital en marzo, me respondía bastante del hospital, yo no, ¿cómo está Guillermo? Tal, me respondía de vez en cuando. O sea que, claro, yo le tengo un cariño a él y una admiración también política por su consecuencia y por todo lo que ha luchado él. Bueno, estuve en el funeral, estuve en el velatorio del Congreso Nacional, todo eso, claro, tiene para mí una carga afectiva muy potente, ¿no? Y luego la historia, pues es muy interesante, y como todo, cuanto más sabes, pues sabes también cómo tener más información, cómo... Ahora estoy recopilando documentación para una biografía de Gladys Marín, que saldrá en marzo de 2005, y estoy en eso ahora, fotografiando prensa comunista de muchos años, buscando documentación, ese proceso interesante, ¿no? Bueno, es una historia muy bonita, muy trágica también, pero muy interesante, ¿no? Muy comprensible para un europeo, y bueno, con personajes como Allende, que son, bueno, gigantescos, ¿no? Me estremeces. Es que uno escucha a Mario y de repente se dice, bueno, lo que quiere más a Chile que yo, y eso ya es muy raro. Sabe más de Chile, por lo menos sabe más. No, eso a no dudar, El chileno Mario Moros. El chileno Mario Moros, te vamos en cualquier momento a decir el chileno Mario Moros. Mira que aquí nos encanta la ciudad, hasta Mike Patton es chileno. No, pues Mike Patton es chileno. Bien, Franklin. Gracias, Mario. Ya lo saben, ahora tengo que hacer el comercial para los que van a ver esto la próxima semana cuando lo subamos a YouTube. La nueva edición, no es reedición, puesto que ya concluimos que la cambió casi completamente para dejarla casi igual. No, mejor. Para dejarla mejor, más legible, dijiste esto que era mucho más amable. Por amable nosotros entendemos más fácil de leer, más entretenido, si se quiere decir de alguna forma. Aunque la pluma de Mario es muy entretenida, así que la otra también es entretenida. Si quieren adquirir este libro, esta humilde librería, Cleo Forestal en Merced 76, y si están en regiones, fuera de Santiago por supuesto, porque Santiago también es una región, aunque no nos quieran, www.espacioforestal.cl, con despacho a todo Chile. Y eso, gracias Mario por venir, gracias por preocuparte de estos humildes chilenitos,
y por tratar de masificar un poco la figura de personas tan queridas, tan importantes como Allende, como Miguel Enríquez, como Víctor Jara, como Neruda. ¿Quién se me quedó? La Gladys, la que viene ahora. Y eso es cuando, Y también lo que se dijo en Chile, cuando alguien te quiere mucho, te tutea, la Gladys. Sí, me parece bonito, la verdad. Sí, Sí. es muy extraño eso porque yo no sé si existirá en España también, No, el la no se utiliza como en Chile, ¿no? salvo en Cataluña. En Cataluña los catalanes se llevan de la. Porque acá cuando te quieren mucho eres él, Sí. o cuando te quieren mucho pero además te respetan, eres don o doña. Y no te conocieron nunca, pero eres él, El Salvador. Gracias, Mario. Un aplauso para Mario. Bueno, muchas gracias, ¿no? Siempre es muy agradable conversar en esta fantástica librería y gracias por la compañía. Espero que puedan conocer el libro, quienes nos escuchan por las redes y nada, vengan al Forestal. Eso. Ahora sí. Ahora sí.